En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos un día más a Lluvia de Meteoritos, el programa de literatura de Tader Televisión. Hoy tenemos como invitada a la ganadora del premio Gonzalo Torrente Ballester de novela, Lola Rontano. Buenas noches, Lola. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí en Lluvia de Meteoritos. Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Aquí estoy, recién caída. Recién caída, como un meteorito. Bueno, Dolores Torrano Vicente, conocida como Lola Rontano, nace en Comala, Molina de Segura, se graduó en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y actualmente reside en Galicia, donde es profesora de francés, profesión que compagina con su actividad literaria. Como escritora ha obtenido importantes premios como el Gonzalo Torrente Ballester de novela o el Camilo José Cela de relato. Como muchos de ustedes recordarán, en el año 2002 el Prestige, un barco petrolero, sufrió un tremendo accidente frente a las costas de Galicia y se hundió, provocando un importante vertido de fuel oil. Y aquello está considerado como uno de los mayores desastres ecológicos de la historia. Lola Rontano, nuestra invitada, fue una de las miles de personas que acudió a las costas gallegas a colaborar en paliar lo posible ese desastre. Lola, ese accidente y ese viaje de alguna forma cambiaron el rumbo de tu vida, ¿no? Se puede decir que sí, porque digamos que los últimos 22 años de mi vida han transcurrido justamente en aquel lugar, ¿no? En la Costa da Morte, en Galicia, y sí le dio un rumbo distinto a mi vida, ¿no? Yo me fui cuando tenía 25 años y nunca esperé que me iba a quedar tantísimo tiempo en Galicia, pero bueno, por allí sigo, compaginando viajes y estancias aquí y allá, aseando. Sí. Siempre ha sido un culo inquieto, ¿no? Porque bueno, también muy un correo de vanilla, ¿no? Que se dice, el correo de vanilla. Sí, me ha gustado, tengo siempre una vocación muy viajera. Bueno, esa presentación que has hecho al principio tendría que matizarla porque hay algunas cosas ahí que no son del todo reales. Yo me presento como nacida en Comala, pero en realidad yo nací en Molina de Segura. Viví hasta los 21 años en Molina de Segura, compaginando pues, estudios aquí y algunas estancias en el extranjero. Y básicamente adopté ese lugar, Comala, primero pues cuando leí Pedro Páramo, que fue pues también una de esas lecturas, ¿no? que
que me dejaron muchísima huella, ¿no? Y también porque estaba relacionado conmigo sin darme yo cuenta. Hablando con mi madre, cuando me contaba que ella en su adolescencia pues tuvo que cuidar de una madrastra que vivía en el Rellano, pues tenía que pasar mucho por allí y acarrear muchas garrafas de agua. Y entonces yo me imaginaba a mi madre de adolescente en Comala. Y era una imagen que me parecía como, no sé, con la que yo me podía identificar, ¿no? Sí, Y con sí. la que me gustaba. Así que decidí tomar prestada esa ubicación Esa ubicación. para mi personaje, que finalmente pues es un seudónimo, es Lola Rontano, ¿no? Es una especie Sí, ahora, de anagrama que hice sobre mi apellido ahora recuerdo. paterno, ¿no? Que es Torrano. Sí, Y bueno, bueno, pues vengo de una sí, familia, básicamente una familia de Molina, de una familia Molina. humilde. Tengo una familia paterna, los Torrano, que son como muy numerosos. Tengo una tribu de Lolas y de Marianos De Mariano. en esa familia. Y luego tengo la familia materna, que bueno, pese a que mi abuelo pues, se casó en 3 ocasiones, pues es mucho más reducida. Y bueno, pues por Sí, esa otra familia pues tengo también pues los Alfonsos y las Carmen, ¿no? de mi muy familia. bien. Así que sí, sí, estoy como o sea, mis raíces están todas aquí. Todas aquí. A pesar de que yo sea tan viajera y esté en Galicia y luego en Escandinavia y luego en Francia y que sea profesora de francés, porque Sí, finalmente fue lo que decidí, ¿no? Como modus vivendi. ahora hablaremos de ello. Ujú, Tú te vas a Galicia por la crisis del Prestige, ujú. pero tú siempre has sido un activista medioambiental, ¿no? Por lo que estamos viendo No, en en tu realidad no. currículo. En eh, realidad, digamos que la preocupación medioambiental estaba ahí desde que tengo más o menos uso de razón, ¿no? Viendo pues el mundo en el que vivimos, el derroche que hacemos de energías, ¿no? Que bien que lo bien, comprobamos ayer, ¿no? Con ese apagón histórico y el exceso, ¿no? El exceso que cometemos como consumidores y en general. Y digamos que seguramente esa inquietud fue la que me llevó a que cuando ocurrió la catástrofe del Prestige, viendo las imágenes que estaban mostrando los telediarios, ¿no? Pues yo me sentí muy llamada por esas imágenes, ¿no? esa Por la poca imagen, gente que había en la playa retirando esas galletas de fuel oil que esa, empezaban a me llegar. acuerdo. Y todo eso me interpeló y me hizo, pues, nunca había estado en Sí, Galicia y eso, digamos que pensé que sería un buen momento para llegar allí para y llegar echar una allí. mano. Y te quedaste. Lo que no sabía es que, claro, que eso iba a durar 22 años. 22 años. Pero de todas formas, en tu escrito siempre encontramos mucho el tema medioambiental, ¿no? Es Sí, casi yo casi diría un que denominador el común. tema medioambiental está profundamente ligado al paisaje y lo que siempre está en lo que escribo es el entorno, ¿no? Lo El que me entorno. rodea, lo que veo, lo que vivo, la naturaleza. Muy bien. Bueno, tu nombre es Dolores Torrano Vicente y bueno, explícanos un poco mejor de dónde viene eso de Lola Rontano como Sí, nombre artístico. pues básicamente, bueno, Lola es más que obvio, ¿no? Es de dónde procede. Y el rontano, pues es una especie de anagrama, es una combinación de las sílabas de mi apellido. De Torrano, ¿no? Básicamente, Un sí, juego ahí con he la sílaba. he jugado Sí. con eso, sí. ¿Y lo utilizaste por primera vez en tu primera novela o ya lo utilizabas Digamos que ya anteriormente? había publicado cosas online bajo el nombre de Lola Schutz, que es una palabra alemana que significa refugio, y de alguna manera yo siempre he buscado esa especie como, no sé si de escudo, pero de no estar en primera línea, ¿no? De protegerme, Sí, 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 tratar de protegerme. Yo si por mí fuera, publicaría seguramente como anónimo. como anónimo. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, ya nos has contado un poco lo de Comala, ¿no? Que aparece Ujú. siempre como tu lugar de nacimiento, pero bueno, es también un juego, ¿no? Que realizas con tu familia. Pero supongo que será algo, una historia que te contaba tu madre desde niña, lo de Comala, cuando lees Juan Rulfo, Ujú, y como en una palabra, con tanta referencia y tanta ujú. reminiscencia Sí. literaria,
¿Tú crees que eso de Comala, esa historia que te contaba tu madre, de alguna forma te ha influido para estudiar hispánica, para escribir, para tu pasión por la literatura? Podría ser. A mi madre todos los domingos, digamos que era como si se comiera una magdalena y después de la sobremesa, después de la paella, del arroz y conejo, pues siempre contaba historias de su infancia y me contaba muchas cosas de su madre, a la que conoció pues hasta los 9 años, ¿no? Me cuenta cosas de la guerra, me cuenta cosas de su vida durante la guerra, bueno, de ese tránsito que tienen que hacer de Molina a la Torre de Montijo, porque mi abuelo había participado en la guerra y tratan de llevárselo a la cárcel por haber estado en el bando republicano. Y bueno, digamos que todas esas historias están ahí, pero y otras más, otras historias familiares más, pero para mí básicamente llegar a la literatura, llegar a la escritura en este caso, ha sido por mi afición a la lectura, básicamente, ¿no? Para mí los libros han sido unos maravillosos y siguen siendo unos maravillosos compañeros de viaje también. Y no sé, yo, por ejemplo, recuerdo que con 12 años me hice mi primer carnet de la biblioteca con la famosa biblioteca que era la cárcel, ¿no? La antigua cárcel. Y no sé, recuerdo a personas con muchísimo cariño como Mercedes Mendoza, que estaba allí, ¿no? Nuestra bibliotecaria. Y lo que eso supuso para mí, ¿no? Como lectora con 12 años, pues de repente pues acceder a todos aquellos libros, ¿no? Y pasar esos veranos tórridos de Molina y esas siestas interminables, pues en la mejor compañía, ¿no? Viajando y viviendo otras cosas. De hecho, bueno, Mercedes Mendoza está invitada al programa. Ahora ha tenido una pequeña intervención en la boca y estamos dejando pasar unas semanas, pero va a estar ahí sentada donde tú estás. Va a ser una gozada porque para muchos, como para ti, es una referencia literaria en Molina. No solamente una referencia literaria, es una persona a la que quiero y que es una persona es una figura de mi infancia y de mi primera juventud, ¿no? Se puede decir. Sí, sí. Así que, muy entrañable. Muy entrañable, claro. A pesar de haber estudiado hispánica, tú eres profesora de francés, has traducido a escritores franceses y eres una gran entusiasta de la cultura de ese país. ¿Qué tiene la cultura francesa que tanto te atrae? Yo diría que soy licenciada en hispánicas. Y justamente eso también me dio pie a luego continuar estudiando, hacer una nueva filología como la filología francesa. Y digamos que más que la cultura francesa, lo que me atrae es sobre todo la cultura francófona, porque el francés yo creo que ha sido una de las cosas más útiles que yo he hecho. Aprender francés es una de las cosas más útiles que he hecho en mi vida, más que aprender a editar textos del siglo de oro, pues el hecho de aprender y de profundizar en esa lengua y en esa cultura ha sido para mí de lo más enriquecedor. Y de hecho, como profesora de francés, siempre trato de que pues, el alumnado tenga muy en cuenta que aprender un idioma es llevarse un montón de cosas sobre la cultura de un país, sobre el acercamiento a personas que no comparten una cultura y no comparten una lengua y que hay que buscar entonces pues ese puente, ¿no? Y no sé, para mí es muy importante. También va completamente asociada al viaje, que es otra de las cosas muy fundamentales en mi vida y en mi escritura, ¿no? Los viajes. Entonces digamos que para mí efectivamente pues la lengua francesa pues ha sido casi pues una segunda patria, ¿no? No solamente por las vivencias que yo haya tenido en esa cultura o en esas culturas, ¿no? Porque he estado en Francia, he estado en Bélgica, desgraciadamente no he podido más allá físicamente, ¿no? Más allá en la francofonía, porque pues supongo que es una lengua que te abre a continentes, ¿no? Estoy pensando en África, estoy pensando, no sé, en Canadá, pero bueno, por ahora pues me he limitado a los más cercanos, ¿no? Y digamos que sí, que es aparte de ser mi modus vivendi, pues para mí es una lengua de cultura. Gracias al francés he accedido, por ejemplo, a autores, autoras que de otra manera pues no habría conocido. Aunque has escrito desde siempre, te das a conocer a los lectores con una gran novela autoatlántica que tenemos aquí, o la Argentina que Dios quiere, con la que obtiene el prestigioso premio Gonzalo Torrente Ballester de novela. Vamos a adentrarnos un poco en esta obra tuya.
Cuéntales un poco a los espectadores qué van a encontrar en esta historia, qué cuentas en esta historia. En esta historia lo que se pueden encontrar, lo que pueden hacer es imaginar que toman un avión y que aterrizan en Argentina y de repente pues empiezan a ser llevados de un sitio para otro por los amigos y incluso algunos desconocidos en Argentina. Con los que compartimos, tenemos una lengua común, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos muchísimas diferencias y, por supuesto, muchísimas diferencias a nivel cultural, ¿no? Tengo un amigo porteño que siempre dice España, Argentina, dos países separados por la misma lengua, ¿no? Y me parece muy, muy acertado eso esa visión, ¿no? Porque realmente, pues, tenemos de entrada esa cercanía, ¿no? Que es el idioma, pero luego también hay cosas muy, muy interesantes, a mi juicio muy interesantes y apasionantes incluso, ¿no? Del día a día, de cómo se nombran las cosas allí y todas esas diferencias, digamos que también me espolearon mucho las ganas de querer consignarlas y que aparecieran en la novela, o sea, que la novela realmente fuera muy, muy inmersiva y por eso yo pues traté de escribirla en argentino. No, desde luego. Porque aparte hay muchos personajes, o sea, la mayoría de los personajes, exceptuando la protagonista, ¿no? Que es una españolita que llega en plena crisis de, no sé, en el año 2012 o 2010, no recuerdo bien, llega a Argentina y llega con una mochila familiar bastante pesada y las cosas que se va a encontrar allí, ¿no? El descubrimiento no solamente del país, sino de la intrahistoria, ¿no? De ese país. Y a mí me interesaba mucho. De hecho, ese viaje es un viaje que yo misma hice. Estuve 5 meses en el año 2010 en Argentina. Y a mí me interesaba mucho contar esta historia de una persona que viene de España, se encuentra en Argentina, que es un país que ya ha pasado por muchas y sucesivas crisis, en una época en la que nosotros estábamos viendo una crisis socioeconómica muy fuerte, o era el inicio de una crisis socioeconómica importante, y contar eso desde Argentina. Ese era uno de los motores para escribir esta novela. Y luego había otro más, y es que me di cuenta de que la historia argentina, que es un país que está, pues, estamos a 12.000 kilómetros, yo no tenía ninguna referencia de la Argentina más allá de referencias de mis propias lecturas. Digamos que vivir en Galicia para mí supuso una especie de plataforma de salida, ¿no? Porque en Galicia pues el peso de la inmigración argentina es muy grande. Allí conocí a amigos, allí conocí amores que luego me llevaron a la Argentina y digamos que fue fundamental, ¿no? Que yo estuviera en Galicia para luego poder trasladarme allí y después también situar todos esos paralelismos entre España y Argentina. Y para mí personalmente había uno muy, muy fuerte que era la historia de los bebés robados, ¿no? Durante la dictadura militar y que, bueno, pues yo tenía un parangón en mi propia familia, ¿no? Entonces eso es lo que traté de novelar, ¿no? en esta historia. Una novela ahí muy dentro. Yo recuerdo, estuve en Argentina, recuerdo después de hacer ese viaje de 12.000 kilómetros, aterrizar en Ushuaia, en la Tierra del Fuego, en el fin del mundo, y no solamente encontré la misma lengua, ¿no? Lo que tú decías, sino que en la escaparate de una librería, al primero que vi fue a un escritor gallego que me encanta, Manuel Rivas, ¿no? Y eso la verdad es que te da un subidón y está un poco asociado a lo que estás contando, ¿no? Ese viaje desde a Galicia, ¿no? Se siente mucho hermanamiento, ¿no? No sé, entre ambas orillas, ¿no? Del Atlántico, ¿no? Que al final, pues, es eso, ¿no? Son dos países separados por un océano, pero también hay separados por una misma lengua. Y separados por una misma lengua, pero bueno, con mucha presencia, ¿no? Tanto de unos como otros, de un lado del océano. En el jurado de ese premio que obtuviste, aparecen nombres que son muy importantes en la literatura actual española: Manuel Javois, Isaac Rosa, Luis Sepúlveda. Eso le vistió de un prestigio a tu novela bastante importante, ¿no? Yo creo que te sientes muy respaldada por ese jurado de alguna forma. Sí, me sentí respaldada por ese jurado, por Ana Elena Rivera, que también estaba, por Fátima.
que eran las que ganaron el año anterior, y que de manera muy generosa pues se prestaron a ayudarme, a asesorarme a la hora de, pues, de darle un cauce a esa novela. Así que sí, la verdad fue una experiencia muy bonita, fue algo inolvidable poder hablar con ellos por teléfono, porque yo creo que no terminaban de creerse que yo Sí. fuera la autora de esa novela, Eso te iba a decir como porque cuenta Isaac Rosa en Isaac el Rosa en prólogo. el prólogo está muy bien. Cuenta que cuando todos decidieron por unanimidad que Autoatlántica, la novela de Lola Rontano, iba a ser la ganadora, pero no conocían quién era la autora, era totalmente Mm, por seudónimo, y hicieron, antes de abrir el sobre con el nombre verdadero, ujú, con la plica, hicieron varias quinielas, ujú, varias conjeturas, ujú, y todos coincidían en que la autora era una mujer, que ujú, además era una mujer argentina ujú. y que tenía una dilatada trayectoria literaria. Pues era una murciana camaleónica. Así que cuando abren el sobre y se encuentran que precisamente una mujer fue lo único que aceptaron, Sí, pero que era una murciana, no era una argentina, y sí, además con su primera novela. sí, sí, O sí. sea, tuvo que. Sí, Para ellos bueno, fue un, un, sí, un flash. sí, pero también para mí fue un flash recibirlos. De hecho, yo estaba en clase cuando me llamaron y Claro, me pidieron que me pusiera el teléfono, y de repente pues encontrarme, no sé, con Luis Sepúlveda del otro lado y con sí. el resto del aparato, ¿no? Del premio, pues fue muy bonito. Sí, porque en ese jurado estaba Luis Sepúlveda, que yo sé que para ti ha sido siempre como escritor un Sí, referente, bueno, ¿no? de todos los que estaban en ese momento era el único que había leído. Para mí era un referente, evidentemente, sus novelas. No sé, estoy pensando en Patagonia Express, estoy pensando en el viejo que leía novelas de amor. Amor, No sé, era un autor, para mí era un clásico, vaya, ya. o sea, fue una sorpresa Y de muy, pronto muy grande. escucharlo al Sí, otro lado del sí, teléfono, sí, hablando además contigo. brindándose a presentarla conmigo, a hacer, no sé, tratar de, pues eso, los sentí como muy protectores y muy generosos Sí, con respecto a mí. Y bueno, básicamente fue un ejercicio muy camaleónico el de Austroatlántica, porque pues traté de escribir una novela en argentino, eso es. traté de, pues eso, novelar una serie de, bueno, de experiencias que, bueno, también es una novela de viajes. Sí, Digamos que la persona que se adentre en Austroatlántica, que también se llama La Argentina que Dios quiere, pues se puede encontrar, pues aparte de las parábolas, ¿no? Que de vez en cuando jalonan la narración, ¿no? Esos textos cortos, ¿no? Que son así un poco abstractos, ¿no? Y que hacen sí. mucha referencia, pues, a cómo veía yo el mundo en ese momento, ¿no? Con la crisis económica, con todo lo que estaba cayendo, y luego pues la propia vivencia, ¿no? de la, de Hombre, la protagonista, ¿no? De Amanda Vela, y su paseo por ese país, ¿no? Y bueno, y dejé así como en el aire pues la identidad, ¿no? de sí. esa, de esa protagonista, De ¿no? ¿Quién eso, es realmente Amanda Vela, Amanda. ¿no? Como tú dices, la novela está escrita en argentino Ujú. y bueno, quien se adentra en ella se nota que quien la ha escrito conoce muy bien la Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, no solamente Incluso conozco bien, sino que además he tenido personas que me han que te asesorado han diciéndome, asesorado. bueno, pues ese término me parece que estaría mejor este otro. Sí, que tuviste Así como que primeros lectores, como los sí, sí, lectores, sí, sí, ese sí, comité que siempre tenemos, tenía gente de Argentina, ¿no? sí, sí. Que te iban marcando. Eso Ujú, está muy bien porque la verdad es que tiene una fuerza tremenda ese lenguaje que utilizas ujú. en la novela. Además de tus pasiones, de la literatura, la enseñanza, el medio ambiente, la cultura francesa, tú ya nos has adelantado que otra de tus pasiones son los viajes, ¿no? Ujú. Continuamente. Sí, sí, Háblanos un poco es de. cierto que soy muy corredora de anilla. No sé, no sé, en alemán se le llama Wanderlust, ¿no? A eso de estar siempre en movimiento de un sitio para otro. Y no sé, yo pues de alguna manera en los últimos años estoy viajando mucho. Sobre todo lo que me gusta también de los viajes es pues, o sea, quedarme en los lugares, hablar con la gente, aprender nuevos idiomas. Eso es una cosa que sí, que me atrae muy especialmente. De hecho, la siguiente novela, Despierta de tu sueño, en castellano, porque es una novela que escribí en gallego, pues Pero la escribiste en gallego, o sea, sí, está directamente. escrita en gallego, Ahora sí, después sí. hablaremos de ella. Sí, la escribí en gallego básicamente porque sucede en Galicia con personajes gallegos.
Hombre, y no se me ocurría otra manera, otra ¿no? manera, ¿no? de entrar, ¿no? También Sí. yo en esa novela y tratar de desarrollar todo Sí. lo que cuento en ella. Porque tu Así que primer gran viaje fue cuando te fuiste de Erasmus, de la universidad, o antes habías digamos hecho... que mi primer gran viaje fue pues el primero de todos, que fue cuando estaba en el instituto, del Instituto Vega del Tader de Molina. Pues guardo muy gratos recuerdos de las clases de francés, de mis profesores de francés, de Ginés Jodar, que era el que organizaba los intercambios con Francia, y de mi primer viaje a Francia, que fue pues con 15 años, 14, 15 años tenía. Y estuvimos allí durante 10 días y fue maravilloso. O sea, digamos que seguramente es la pequeña semilla, ¿no? de que yo De luego todo. pues me decantase no por la lengua española, sino por la lengua francesa Sí, también, sí. ¿no? A la hora de escoger un modus vivendi. Y a partir de ahí has recorrido mucho mundo. No, no es que haya recorrido mucho mundo, pero he tratado de, pues, no sé, ahondar en los lugares en los que Sí. estaba. He vivido en Francia, he vivido en Bélgica, he sido profesora de español allí, he sido profesora de español en Rusia, ¿Mm? he sido, sí, entre los 20 y los 24 años me moví mucho, porque estuve de Erasmus en París y luego traté de compaginar una beca con un lectorado, con otra beca y tratar de estar... En Rusia también, ¿no? sí, sí, en Rusia pasé 2 meses. Y hablas ruso, me imagino, algo. Aprendí algunas palabras de ruso necesariamente porque Claro. además estuve en Ekaterimburgo, era el año 99, el verano del 99, bueno, Ekaterimburgo es una ciudad que está muy cerca de los Urales, era la ciudad natal de Boris Yeltsin, ¿Mm? y era una ciudad que muy poco abierta y donde muy poca gente hablaba otro idioma que no fuera el ruso. Encontré algunas personas que hablaban francés, casi todo el mundo en la universidad en la que estaba trabajando pues hablaba inglés, pero digamos que en la calle, en los museos, en las tiendas, había que hablar ruso. Entonces yo iba con mi guía de ruso y trataba de decir mis palabras y demás, y me encantó, fue una experiencia muy bonita, y el pueblo ruso me cayó muy bien. Me ¿Estuviste parecieron... cuánto tiempo? ¿Estuviste en Rusia? Estuve 2 meses. 2 meses. Pero fueron 2 meses de inmersión completa. No, claro. ¿Sabes? En mi tiempo libre yo iba en familias rusas a las dachas a cenar, a merendar y fueron 2 meses muy intensos. intenso. Sí. Me gustaría también que nos contaras otra de tus facetas, tu faceta de articulista, porque encontramos muchos de tus escritos en fanzines, Sí, revistas, blogs, incluso en el diario.es. sí, pues digamos que el artículo es un formato que me gusta porque es breve y porque el hecho de viajar, pues creo que se presta mucho, ¿no? a recoger esas impresiones y a ponerlas en forma de artículo y hablar un poco, aprovechar también para hablar de temas actuales. Y yo normalmente los artículos a veces trato de plantearlos no como homilías, ¿no? Como si yo Sí. os diera el discurso sobre algo, sino trato de plantearlos como diálogos más bien. Diálogo. Me gusta mucho el diálogo, como a Platón, ¿no? Me Sí, gusta sí, mucho. sí. Muy bien. Y básicamente, bueno, el diálogo es una cosa que está también en mis novelas, ¿no? Hay muchísimo diálogo en mis Mucho. novelas. Me gusta mucho que los personajes se expliquen, se explayen y que cuenten y que hagan, ¿no? Que conversen. Sí. Como nos ha adelantado tu última obra publicada reciente del año 2024, del pasado año, Despierta de tu sueño, en español, ¿cómo se pronuncia en gallego? En gallego sería Esperta do teu sono. Y que ha sido publicada en gallego y, como nos ha adelantado, escrita en gallego, ¿no? Además ha tenido muy buena acogida por parte de los lectores de aquella comunidad. Cuéntanos de qué va ese Despierta de tu sueño. Pues Despierta de tu sueño hace referencia en el título a uno de los versos del himno gallego de Eduardo Pondal y por supuesto es algo que interpela al imaginario gallego porque digamos que pues está en la memoria colectiva, ¿no? El himno gallego se canta con mucha frecuencia y tiene un significado muy especial. Para mí es un himno bellísimo porque, no sé, a diferencia de la marsellesa, ¿no? Que es un himno belicista,
El himno gallego es un himno neo-hippie ¿Ah, antes sí? de avant la lettre. Sí, Son unos versos que hablan de la costa verdecente, del hogar de Breogán, hace referencia a la naturaleza, no sé, a que despierte, ¿no? A que despierten sus hijos y eso es todo sí. el llamamiento que hace, ¿no? Y me parece un texto muy hermoso. Y tiene que ver con el argumento de la novela. Tiene que ver con el argumento de la novela, sí, porque digamos que la novela está escrita en gallego no solamente porque ocurre en Galicia y está protagonizada por gallegos, sino porque hay algo ahí como muy, muy orgánico. Es que digamos que el paisaje, el lugar, es protagonista en esa novela. Eh, digamos que la novela sucede en la Costa da Morte, que es un lugar que conozco muy, muy bien porque llevo muchos años Muy viviendo bien. allí. Y, y bueno, en el año 2012 hubo una amenaza medioambiental muy grave que consistía en una macromina a cielo abierto, una macromina de oro que querían explotar y que bueno, suscitó pues muchísima oposición por parte de la gente que vivía en el lugar, pero también por parte de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, la universidad, por ejemplo, los sindicatos. Eh, sí, hubo muchísima contestación Bueno, social, ¿no? Y bueno, y a mí me interesaba muchísimo recoger pues todas aquellas vivencias, primero porque las viví de muy cerca, las viví desde dentro, así que conocía bien el tema del que podía hablar. Y por otro lado, tengo la impresión de que a veces las luchas sociales, cuando son por la defensa del territorio, a veces o no fructifican, no salen adelante, o caen muy rápidamente en el olvido, ¿no? Y yo no quería que se olvidara esa esa lucha lucha. para defender un lugar, una lucha por la tierra, por la supervivencia, y que además pues, fue una lucha bueno, que conseguimos parar esa Para mina, la ¿no? Y vida. para mí fue una cosa muy, Sí. muy importante. Y quise, en cuanto terminó todo este litigio, ¿no? entre la Xunta y la compañía, ¿no? Una compañía canadiense, esto acabó en 2020 y acabó en los tribunales de la ONU. Claro, Pues en ese momento decidí que esta historia había que contarla. voy a contarla. Y se me ocurrió que, no sé, que tal vez a través de una novela A través de la negra novela. ambientada en la Costa da Morte, Sí, porque la Costa da Morte forma parte del lugar donde se desarrollaron sí. todas estas manifestaciones, todas estas movidas, ¿no? Agromovidas, que dirían en Galicia. Fue una historia muy interesante porque empezó de manera muy local, pero rápidamente se convirtió en una defensa internacional, porque enseguida pues conocimos casos en Grecia, conocimos casos en América Latina, no sé, yo de hecho estaba escribiendo La Argentina que Dios quiere, es Austratlántica, Cuando surge. en medio de todo esto, así Sí, que sí. traté también de meter por ahí algún apunte, ¿Y ¿no? qué planes tienes para esta A novela? propósito de la Barrick Gold, etcétera, etcétera. Pues a propósito de Despierta de tu sueño, pues en septiembre del año pasado terminé la traducción y tengo intenciones de, pues tal vez de autoeditarla y me encantaría pues poder presentarla, no sé, en la Feria del Libro Feria del el Libro de próximo Murcia. otoño. Muy bien. Sí, me encantaría. Tanto en su versión gallega, porque sé que hay muchos Sí, gallegos que están asentados sí. en Murcia, Que les ¿no? va a encantar encontrarse. Sí, eso me han comentado unos Sí, amigos sí. que vienen a la Feria del Libro y bueno, pues me encantaría Muy estar bien. ahí. Bueno, antes de concluir la entrevista, pues nos gustaría también que nos contara un poco en qué andas ahora mismo literariamente. Ujú. Pues estoy escribiendo desde el año pasado una novelita de la que si te digo que no sé en qué lengua hacerla, pues Ah, creo que me vas a entender, porque es una experiencia bueno, que ocurre en una experiencia bueno, que conozco y que se ha desarrollado en diferentes países y no sé si utilizar una lengua franca como el inglés, ¿no? O sí. directamente
utilizar el castellano, que es al final mi lengua vehicular, ¿no? Pero seguro que va a estar así como muy, Sí. muy tachonada de palabras en diferentes Bueno. lenguas, desde el sueco hasta el italiano. Vale, estaremos Así atentos. que, pues por ahí ando. Y voy a Bueno. tratar de que sea una novela también con inspiración en gallega. De hecho, hay una cita de Castelao que va a abrir ese libro y al mismo tiempo que sea una novela pues muy del corazón. Muy bien. Pues nada, hemos llegado al final de la entrevista. Sabes que este programa se llama Lluvia de Meteoritos en relación, ¿no?, a ese meteorito que está dotando a nuestro pueblo, a Molina, a esta zona, con el don de la literatura. Antes de comenzar el programa nos hemos acercado al cráter del meteorito, de donde emanan los efluvios, y lo hemos llenado con esos efluvios que queremos hacerte un obsequio como recuerdo de tu paso por el programa. Ya sabes que es muy útil tenerlo al lado de donde escribes, porque de alguna forma inspira. De acuerdo. Pues... Así que muchísimas gracias por haber pasado este rato con ¿Tú crees nosotros? Que esto pasará el control del aeropuerto? Seguro, seguro. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, hemos llegado al final del programa. Espero que haya servido para conocer mucho mejor a Lola Rontano, su figura, su obra, y recordarles que la próxima semana de nuevo volveremos a estar aquí en Tader Televisión con un nuevo invitado. Buenas noches y buenos libros. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos.